Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy les vamos a explicar sobre la formulación de hipótesis. El grupo está compuesto por Mechan Sanga Jairandoni, Aurenovich Jara Radisak, Ortiz Lara Axel y quien le habla García León Bon. En este pequeño capítulo vamos a ver sobre la introducción, donde nos dice que la hipótesis, como bien sabemos, es un pilar para un trabajo de investigación cuantitativa y la formulación es esencial para probar las teorías científicas que vamos a desarrollar a lo largo del trabajo. En este caso, el empirismo y el positivismo son corrientes filosóficas que sustentan el uso de hipótesis. Estas teorías defienden que el conocimiento solo puede ser validado a través de la observación y la experiencia, lo cual hace necesario formular predicciones que luego se prueban empíricamente. Siguiente. ¿Por qué es importante manejar e interpretar hipótesis? Bueno, en este caso, en este capítulo, vamos a abordar el proceso de una formulación de hipótesis, analizando los fundamentos teóricos que sustentan, en este caso, a la hipótesis, las características que deben cumplir y su importancia dentro del método científico. Asimismo, se expondrán los diferentes tipos de hipótesis, ya mis compañeros se lo van a explicar, y también vamos a diferenciar lo que es una hipótesis descriptiva, correlacional y las causales a la vez explicativas. Siguiente. Teorías sobre la formulación de hipótesis. Bueno, la hipótesis se basa en una serie de teorías científicas y algunos enfoques filosóficos. Entre ellas está el empirismo lógico, que propone que la hipótesis debe ser verificable y basada en la observación empírica. En este caso, la hipótesis se formula a partir de datos observables y su verificación o falsificación dependen de los resultados obtenidos en la investigación del trabajo. Tenemos positivismo lógico, que es donde se acentúa la importancia de las hipótesis como afirmaciones que pueden ser probadas y refutadas mediante la experiencia y el experimento. En este caso, se puede observar, o bueno, es parte de la premisa que solo el conocimiento obtenido a través de hechos observables es confiable. Bueno, acá se basa más en lo que es la observación. El último, la última teoría sería el falsacionismo de Popper. En este caso, según Karl Popper, una buena hipótesis debe ser falsable, es decir, que debe poder someterse a pruebas que puedan refutarla. Este enfoque pone énfasis en la capacidad de una hipótesis para ser puesta a prueba y potencialmente descartada. Siguiente. Le doy pase a mi compañero. Gracias. Buenas noches, profesor y compañeros. Continuando con lo que vendría a ser la exposición. Las características de una hipótesis bien formulada vendrían a ser estos puntos, estos 5 puntos que tenemos aquí, como son la simplicidad, la comprobabilidad, la fundamentación teórica, la relación causal o correlacional y la claridad y precisión, ¿verdad? Estos 5 puntos son importantes para tener en cuenta lo que viene a ser las características de una hipótesis. Seguimos, por favor. Bueno, ahora, si seguimos con lo que viene a ser los fundamentos metodológicos, tenemos 4 puntos importantes, como puede ser primero la revisión de la literatura, que es necesario, como siempre se sabe, ¿no? En una investigación, tener datos previos para poder analizar teorías ya estudiadas, ¿no? Que existen, mejor dicho. Luego tenemos la identificación de las variables. Es necesario saber cuáles son mis variables independientes, ¿no? Como son las causales y las dependientes o que van a ser el resultado, para establecer, ¿no?, una relación entre ellas. Como, como esto es importante porque, como ya sabemos, ¿no? No podemos tener un estudio sin saber qué es lo que vamos a evaluar. Por eso es necesario tener nuestras variables bien establecidas. Luego tenemos determinar la relación esperada, ¿no? O sea, que la hipótesis debe predecir el tipo de relación que se espera encontrar entre las variables, ¿no?
ya sea si hay una relación positiva entre estas variables, ¿no? Algo que ya sea que te mejore, te empeore, te dé mejores resultados, peores resultados, ¿no? Ese es el tipo de relación que más o menos uno tiene que saber y tener que estudiar. Luego tenemos lo que viene a ser la definición operativa de las variables. Para, para que una hipótesis, ¿no? Dice, para que una hipótesis sea comprobable, dice, las variables deben ser definidas de manera operativa. Entonces, bueno, ¿no? Tenemos que tener bien claro qué variables van a estar siendo trabajadas, ¿no? De manera correcta. Siguiente, por favor. Luego tenemos el tipo de hipótesis que le toca a mi compañero aquí, que le voy a dar pase, por favor. Gracias, Axel. Buenas tardes, estimados, o muy buenas noches en este caso. Ahora, pasando a tallar dentro del enfoque de la formulación de hipótesis, es importante para nosotros poder linealizar los parámetros necesarios que consideren la correcta formulación, conceptualización, teorías claras que intervienen, en este caso, como se ha mencionado, 3 diapositivas anteriores, ¿no? Un punto importante del falsacionismo, ¿no? Esto vamos a entrar a tallarlo de un poco más exhaustivo en las siguientes diapositivas, ya que un concepto principal es que todas las hipótesis se puedan refutar, ¿cierto? Y eso es aplicable en cualquier estudio científico, ¿sí? Pero centrémonos ahora en el punto en el cual nos menciona el PPT, tipos de hipótesis, ¿no? Nos mencionan principalmente 4 tipos de hipótesis. Claro, con un ejemplo referencial, ¿no? El primer punto nos habla de la hipótesis descriptiva. Nosotros, por teoría, ya sabemos que una hipótesis descriptiva es usada o utilizada básicamente eh, para teorías o estudios observacionales y exploratorios, ¿cierto? Y dentro de estas menciona que van a estar destinadas a describir una característica o fenómeno. Bien, ejemplo, ¿no? El 60% de los adolescentes en la escuela secundaria experimentan estrés académico moderado o severo. En base a una observación o en base a un análisis exploratorio de alguna casuística en general, en este caso estrés, te está dando una posible hipótesis, ¿no? Para que puedas analizarla. Bien, cuando hablamos ahora de una hipótesis correlacional, ya viene su mismo nombre, correlación, ¿no? En este caso, ya las hipótesis correlacionales van a plantear qué cosa, van a plantear una relación entre dos o más variables, ¿no? En este caso es importante priorizar que la hipótesis correlacional, como su mismo nombre entra a tallar, no va a afirmar tampoco que una causa vaya a afectar a la otra, ¿no? De manera indirecta. En este caso, el punto que se centra acá dentro del ejemplo es que existe una relación positiva entre el uso de redes sociales y los niveles de ansiedad en adolescentes. Es una relación, en este caso, entre tu variable independiente a tu variable dependiente para analizar qué causas-efectos, ¿cierto? Cuando veamos ahora el punto 3 en la hipótesis causal, ¿ya? La hipótesis causal, en este caso, son precisas y asertivas. ¿Por qué precisas y asertivas? Ya. No solamente van a sugerir la relación entre variables, ¿correcto? Sino que también pueden afirmar una relación o que una variable ya causa la otra, o es causa de la otra, ¿cierto? Dentro del ejemplo podemos observar que el uso excesivo de videojuegos causa un aumento de niveles de agresividad en adolescentes, ¿no? Como una variable se desprende un índice, un valor o una característica o un factor, ¿no? De causa, en este caso, aumento de nivel de agresividad, ¿vale? En el cuarto punto es la hipótesis nula, las famosas hipótesis nulas. La presente hipótesis, ¿ya? Se van a formular como contraparte, ¿ya? A la hipótesis principal, ¿no? En este caso, estas hipótesis nulas, ¿ya? Van a plantear que no existe relación entre las variables. Puede ser el ejemplo. No existe relación significativa entre el uso de redes sociales y los
niveles de ansiedad en adolescentes. A lo contrario, la hipótesis del investigador, ¿no? Donde da una hipótesis afirmativa de que existe una relación de significancia, ¿no? Bien, podemos pasar al siguiente PPT, por favor. Para tener que conocer la correcta formulación de hipótesis, es importante también detallar ya las mismas comprobaciones de las hipótesis, ¿no? Dentro de los cuales pues, hay tres principales referentes o puntos claves, ¿ya? Que te van a ayudar a diseñar a ti un buen proceso metodológico para comprobar la formulación de la hipótesis, ¿no? Siguiendo teorías, siguiendo conceptos principales de cómo debes regir problema, objetivos e hipótesis, ¿va? El primer punto es el diseño de la investigación. Te menciona que tienes que escoger el diseño adecuado, que es experimental, pues experimental, ¿no? En función a las variables y el tipo de hipótesis que se está trabajando. Por ejemplo, tú estás hablando de un diseño o una investigación correlacional, ¿cierto? Entonces, no puedes poner tú en una investigación correlacional un diseño experimental, ¿cierto? Bien puede ser descriptivo con corte transversal o descriptivo con corte, o bueno, con enfoque longitudinal. Eso es un ejemplo, ¿cierto? La correcta recopilación de datos también. Si es que tú estás analizando un tema en donde pues tienes experiencia, tienes data recabada o facilidad de llegar a la data, entonces tienes que definir una correcta técnica de recolección de datos. ¿Para qué? Para que en base al primer análisis que va a ser tu prueba piloto, puedas recabar una correcta información, ¿no? Y te permite a ti poder tener una respuesta clara, precisa y concreta de lo que va a llevar a fondo tu estudio. El último punto es el análisis de datos, ¿no? Nos menciona que debemos utilizar herramientas estadísticas para analizar los datos recogidos y determinar si la hipótesis es confirmada o refutada, ¿no? En este caso hablamos del famoso falsacionismo, ¿no? Bien, acorde al tipo de investigación, ¿ya? Al enfoque que le des a tu estudio, siempre tiene que caber en esta consideración. Acorde a tu data registrada, a tu buen análisis, vas a tener que al final de tu estudio aprobar o rechazar la hipótesis que te vas a plantear, acorde al problema, objetivos, y ahí desprender las principales hipótesis, ¿no? General y específicas. ¿Para qué? Para dar realce a tu estudio y poder ver si existe o no existe influencia ya de las variables o factores que tú estás considerando. ¿Para qué? Para poder dar una demostración clara, ¿no? Acorde a cómo ha sido para ti la elaboración del estudio realizado. Ahora le cedo el paso a mi compañero. Gracias. Gracias, mute. Ya. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeras. Bueno, los pasos fundamentales para probar una hipótesis. Uno de los primeros pasos es definir el problema de la investigación. Aquí se debe identificar claramente o preguntarnos qué queremos responder con la investigación, ¿no? Un ejemplo es cómo afecta el uso excesivo de redes sociales el rendimiento académico en estudiantes universitarios. El segundo paso fundamental es realizar una revisión exhaustiva de la literatura. Aquí es necesario revisar estudios anteriores sobre el tema para entender qué se ha investigado antes y cómo lo han hecho. El objetivo sería familiarizarse con los hallazgos anteriores y teorías existentes. El paso número 3, que es identificar y definir variables. Aquí las hipótesis se basan en relaciones entre variables
Y también se tienen que identificar claramente cuáles son las variables en la investigación. La variable independiente y dependiente. La independiente es la que influye o tiene un efecto sobre otra variable. Y la dependiente es la que resulta afectada o responde a la variable independiente. Un ejemplo, mi variable independiente sería el uso excesivo de redes sociales y la variable dependiente sería el rendimiento académico. El paso fundamental número 4 sería definir operativamente las variables. Ya una vez definidas, identificadas las variables, es importante operacionalizarlas, es decir, definir cómo se van a medir o qué indicadores usará para evaluarse de manera objetiva. Ejemplo es el uso excesivo de redes sociales, son los números de horas diarias que utilizan las redes sociales, y el rendimiento académico sería el promedio de calificaciones en un semestre. En el paso número 5 es establecer la relación entre las variables. Aquí se puede determinar el tipo de relación que se puede esperar entre las variables, y este puede ser una relación positiva o una relación negativa o ausencia de la relación. En la relación positiva, A es mayor valor en la variable independiente o mayor valor en la variable dependiente. Y en la negativa es A mayor valor en la variable independiente y menor valor en la variable dependiente. La ausencia de relación, las variables no tienen un efecto directo observable. Ejemplo, existe una relación negativa entre el uso de redes sociales y el rendimiento académico en estudiantes universitarios. Otro de los pasos fundamentales es plantear la hipótesis. Con base en el análisis anterior, se formula una hipótesis clara y concisa que especifique la relación esperada entre variables. Aquí va a depender del tipo de estudio, ya que se pueden formular distintos tipos de hipótesis. Una hipótesis descriptiva, acá se describe el fenómeno o variable. La hipótesis correlacional, acá se relaciona entre dos variables sin establecer causalidad. Y la hipótesis causal, establece una relación causa y efecto entre dos variables. Y la hipótesis nula, que establece que no existe relación entre las variables. Y el paso número 7 sería verificar la falsibilidad de la hipótesis. Una buena hipótesis debe ser falsable, lo que significa que se debe someterse a prueba y ser posible de refutar o verificar con datos. Y si no es posible probar que la hipótesis es falsa mediante evidencia empírica, entonces no es válida. Un ejemplo sería si los datos muestran que el uso excesivo de redes sociales no afecta al rendimiento académico, la hipótesis será refutada. Y el paso fundamental número 8 sería diseñar un plan de investigación para probar la hipótesis. Este paso se diseña un método de investigación que te permite recoger los datos necesarios para probar tu hipótesis. Aquí se va a definir el tipo de estudio, si es experimental, correlacional, descriptivo, etc. Aquí los instrumentos de medición es la muestra de estudio y los procedimientos para el análisis de datos. Y como último paso sería formular la hipótesis nula y alternativa. En estudios cuantitativos es recomendable formular dos hipótesis, la nula y la alternativa. La nula plantea que no existe relación entre variables o no hay efecto, y la alternativa es todo lo contrario. Aquí se dice que sí existe una relación o efecto entre variables. El ejemplo sería, para mi hipótesis nula, no existe relación entre el uso de redes sociales y el rendimiento académico, y mi hipótesis alternativa sería todo lo contrario, que existe una relación negativa entre el uso de redes sociales y el rendimiento académico. Acá hay unos casos prácticos. Aquí el caso número 1, acá donde formula su hipótesis, una hipótesis general y una hipótesis específicas. Y el caso número 2, acá no hubo. Y en el número 3 también lo mismo, hipótesis general y sus hipótesis específicas. En conclusión, la formulación de hipótesis es un pilar fundamental en el desarrollo de una tesis, ya que establece las bases para la investigación científica, y una hipótesis bien formulada no solo debe ser clara
comprobable y fundamental teóricamente, sino también ajustada a la realidad empírica que se desea investigar. La capacidad de probar o refutar una hipótesis es lo que permite generar conocimiento científico válido y útil. Muchas gracias. Aplausos.